amigos. Gracias por su apoyo. Vengo a acosarlos con más experiencias aterradoras. El día de hoy escucharán una recopilación de las más espantosas anécdotas contadas sobre el tema de los acosadores. Les recuerdo que esta recopilación contiene 3 historias completamente inéditas. Oscuros. Disfruten el miedo. Mi novia la bruja. La peor idea que he tenido en mi vida ha sido tener a una novia que sabe de brujería. Esta historia de algún modo sigue afectándome por ciertas secuelas psicológicas que me dejó haber estado en una relación con esta persona. Tengo miedo de que se llegue a enterar de que conté esto, así que mejor lo dejo en anónimo. Ella era una chica lindísima que conocí en un restaurante. Era camarera, y desde que la vi, pensé que era hermosa. Soy muy aventado, así que no dudé en pedirle su número. Normalmente esto casi nunca me funciona, así que fue una sorpresa cuando me correspondió con una sonrisa y, claro, con su número escrito en un papel. Le llamé esa misma noche y parecía que también estaba interesada en mí. Nos llevamos muy bien de inmediato. No fue sino hasta algunos días después que me enteré de un gusto muy peculiar que ella tenía: la brujería. Saber esto no me espantó. Sé que hay bastante gente muy metida en estos temas, y no es malo. No es que anden matando gente o sacrificando bebés para rituales. De hecho, tampoco le pregunté mucho de eso, y creo que ahí estuvo mi primer error. Seguí platicando con ella por mucho tiempo, y nuestra relación se estrechó y se hizo muy bonita, la verdad. Yo trabajo en cierto lugar en el que tengo mucho contacto con varias personas, tanto hombres como mujeres. Descubrí ahí que esta chica era increíblemente celosa. Tuvimos muchos problemas por eso, y me costaba bastante hacerle entender de que yo solo la quería a ella y que todas las personas con las que tenía contacto por mi trabajo eran solo clientas. Al inicio pareció entenderlo, pero poco a poco volvió a desconfiar, y fue cuando lo raro me comenzó a suceder. Fue después de una pelea muy fuerte durante una noche. Terminamos por teléfono. Me fui a la cama furioso y deseando nunca haber conocido a alguien tan tóxica. Desperté como 2 horas después de haber conciliado el sueño. Un dolor de estómago terrible me levantó de inmediato y tuve que ir al baño a vomitar. No quiero ser nada gráfico con esto, pero digamos que lo que salió no fue nada normal. Me reporté muy enfermo al día siguiente en el trabajo, por lo que no fui y me quedé en cama. Ahora, no hubo nada de misterio en todo esto, porque ella de inmediato me confesó que esto que me pasó fue obra suya. La muy cínica me dijo que me hizo brujería. Y no solo eso, me amenazó con que si seguía viendo a las personas de las que ella desconfiaba en el trabajo, me iba a hacer la vida muy difícil. Le colgué en cuanto escuché esto. No sé si fue por enojo, porque pensé que estaba loca o por miedo. Pero fue otra mala decisión de mi parte, pues solo la hice enojar. A partir de ese momento les juro que no podía creer lo que empezaba a suceder. Eran cosas rarísimas. Por ejemplo, un día tuve un impulso poderosísimo de llamarla, de estar con ella. Pero es cosa de que un día antes yo quería que desapareciera del mundo, ¿por qué de repente iba a querer todo lo contrario? Fui a verla. Conduje hasta su casa. Y no me lo vas a creer, o tal vez sí. Ella ya estaba afuera esperándome sin que yo le dijera que estaba de camino, pero no hizo más que tratarme como basura. Me escupió en la cara, me dijo que era patético y se volvió a meter a su casa. ¿Y crees que eso me molestó? Para nada. Estaba yo obsesionado con estar a su lado. Al ver que no iba a salir de su hogar, terminé por subirme al auto y me fui de ahí. Lloré por todo el camino por haber sido tan idiota por haberla dejado en un principio. Y después, al día siguiente, ¡pum!, la odiaba otra vez. Me estaba volviendo loco porque ni yo entendía qué me pasaba. Pero lo único que daba vueltas en mi cabeza fueron esas palabras que había dicho,
que me iba a hacer la vida muy difícil. Como pasaron varios eventos extraños, pero ninguno se comparaba como el fenómeno del espejo. No sé si fue ella la culpable, pero a esas alturas ya me podía esperar lo que fuera. Hubo varias noches que escuché cómo golpeaban el espejo de mi baño, como si con algo fino y metálico pegaran en el espejo. Nunca se callaba. La primera vez, sin miedo, entré al baño a ver qué era, y lo único que había era un muy mal olor, cosa que se me hacía extraña porque siempre procuraba que el baño estuviera reluciente. Sin embargo, aún conmigo adentro, escuché el golpeteo en el espejo. En teoría, algo lo estaba golpeando, pero por más que inspeccioné, no había nada que lo provocara. Con el paso del tiempo empecé a sentir una vibra muy rara emanando del baño, y sentía que alguien estaba ahí, pero cuando abría, no quedaba más que el sonido del espejo, el cual duraba un par de horas y luego se callaba. Yo me alejé tanto como pude de ella, y todo terminó el día en que mi ex se consiguió a otro pobre idiota a quien engatusar. No me volvió a molestar, gracias a Dios, y todos los sucesos casi paranormales también cesaron. Experiencia de Tsuki. Recuerdo cuando mi mejor amigo, de 23 años en ese entonces, fue acosado por una niña de 12 años. Mi amigo vivía todavía con sus padres y su hermana menor. La niña de 12 iba a visitar a la hermana menor de mi amigo con frecuencia, y él había notado que esta chica era demasiado cariñosa y confianzuda con él. Como no le gustaba su actitud de estar abrazándolo sin permiso o coqueteándole, mantenía su distancia. Un día, cuando la hermana salió a comprar algo con la mamá, la niña entró a la habitación de mi amigo y se le insinuó. Él, molesto, la sacó de la habitación y le dio una buena regañada por atrevida, y luego se lo contó a su hermana cuando regresó de comprar con su madre. Está por demás decir que no volvieron a dejar a esa niña entrar a la casa. Tiempo después se descubrió que esa pequeña estaba entrenada por sus propios padres para hacer esto, pues otro vecino de unos 26 años fue demandado por los familiares de la niña por haber tenido relaciones sexuales con una menor. Ganaron el caso y le quitaron todo a ese hombre. Él alegó que la niña entró a su habitación y se desnudó. Obvio, eso no era una excusa para la ley. El adulto era él, y éste conocía la edad de ella. En fin, me alegro que mi amigo no sea un pedófilo y haya puesto a esa cría en su sitio como haría cualquier adulto decente, no como el otro que sí cayó en la trampa. Exnovio. Saludos a todos, tengo 21 años. Y hoy voy a contarles algo que curiosamente fue hasta hace poco que dejó de sucederme gracias a la pandemia. Jamás pensé que le agradecería algo a esta maldita situación por la que estamos pasando en todo el mundo. Yo tenía un novio con el que duré un par de años. Como no quiero decir nombres reales, le diremos Braulio. Le conocí en la universidad y lo quería muchísimo. Al principio él fue un gran alivio después de haber estado en una relación sumamente tóxica con otro chico que se la pasaba engañándome para después pedirme perdón, a lo cual yo siempre accedía y le decía que no se preocupara, que estaba bien. Yo misma me convencía de que pronto todo sería diferente. Realmente pensaba que iba a cambiar, pero obvio, eso nunca pasó. Terminamos muy mal, sobre todo yo acabé muy dolida. En fin, con Braulio todo fue diferente. Era amoroso, muy detallista, tierno, y muy pronto vi que de verdad estaba dispuesto a involucrarse conmigo. Se interesaba en lo que me gustaba, en lo que no, en mis amigos y sobre todo en mi familia. Mi mamá le agarró tanto cariño como yo. Por diversas cuestiones, una que otra vez su mamá y la mía se vieron y se llevaron excelente, tanto que terminaron siendo amigas. Eso ayudó mucho en mi relación porque así Braulio tenía permitido acompañarme desde la escuela para dejarme en mi casa. Todo iba tan bien que incluso mi mamá lo dejaba quedarse en mi casa.
Ahora, esto le sonará un poco ridículo, pero cuando esto pasaba, mi mamá le decía que se quedara a dormir en mi cama y a mí me mandaba a dormir al sillón de la sala. No sé si hacía eso por hospitalidad, porque le caía demasiado bien el niño o no sé, pero así sucedía. Y a mí no me molestaba porque lo quería demasiado y para mí era muy bonito que durmiera en mi casa, aun si fuera en mi cama. El tiempo pasó y nada es eterno. Así que, inevitablemente, nuestra relación fue empeorando hasta el punto en que terminamos. Pero ojo, no fui yo el problema, te lo aseguro. Él poco a poco se volvió muy celoso y controlador. Llegó a decirme que seguramente por lo que me hizo mi ex de engañarme, yo estaba traumada y se lo haría a él ahora. Estaba loco. Su actitud tan preciosa que tenía se volvió todo lo contrario. En un principio creí que habíamos acabado bien, que todo lo dejamos como amigos porque él también estaba de acuerdo, pero pronto me di cuenta que eso no era así. Braulio primero intentó regresar conmigo, pero yo estaba tan segura de mi decisión que le dije que no sin titubear, lo cual a él no le pareció nada bonito. A veces me buscaba en la universidad y me preguntaba si ya tenía otro novio. O si me veía con un amigo, iba hasta nosotros y se paraba a mi lado y me abrazaba pensando que mi amigo y yo estábamos coqueteando o no sé qué estupideces pasaban por su cabeza. Conforme pasaron los días, se puso peor la situación. Él se esperaba a que saliera de la universidad y me seguía hasta mi casa. Muchas veces lo encontré por pura casualidad en el mismo metro en el que yo iba. Y él vivía en otra parte de la ciudad, no tenía nada que hacer ahí. Las llamadas no faltaron. A cada rato me hablaba para saber dónde y con quién estaba. No sé por qué le respondía. No sé si era miedo de que me hiciera algo por no decirle la verdad. Porque esa es otra situación. Él se volvió muy violento. Las últimas ocasiones en las que discutimos antes de terminar, él llegó a empujarme, y ni qué decir de los gritos y las cosas tan horribles que me decía. No soy alguien que se deje, pero su tamaño y fuerza me intimidaban muchísimo y por eso yo no le contestaba como debería. Transcurrieron meses y él seguía siendo igual de controlador. No me dejaba en paz ni un segundo, ni siquiera viendo que yo ya no quería nada con él. Quizá te estés preguntando si le conté a mi mamá, y claro que lo hice, pero no me creía. Ella quería tanto a Braulio y su mamá era ya tan su amiga que prefería hacerse de la vista gorda con todo lo que le contaba para no arruinar esas relaciones. Además de que Braulio siempre era bien hipócrita con ella y se portaba súper bien en su presencia. De hecho, hablaba a la casa, pero para hablar con mi mamá y saber cómo estaba ella. Y ahora viene la parte más triste, y es el por qué estoy contando esto. Él llegaba a pedirle permiso a mi mamá de ir a quedarse en nuestra casa y ella le decía que sí. Y ahora que lo digo me parece tan irreal. Ya no andábamos, yo lo odiaba, me acosaba y aún con todo eso, mi propia familia le permitía vivir en mi hogar. Y sí, dije vivir, no es broma, llegó a quedarse como un mes en mi casa. Yo ya estaba harta de la situación y bien desesperada. Cierto fin de semana que él se fue con unos amigos a no sé dónde, yo aproveché para meterme a mi cuarto y disfrutar un poco de soledad. Braulio ya había metido ropa suya a mi armario, así que a mí no me quedaba tanto espacio. Mi mamá había lavado ropa y tenía que acomodarla, por lo que traté de hacer a un lado la ropa de mi ex para acomodar la mía. Y en ese momento noté algo. Removí sus cosas y encontré escondida una cámara muy pequeña que apuntaba directamente a mi cama. No sabía si estaba grabando. No sé si con eso me espiaba. No tengo idea. La tomé y la guardé. Cuando él llegó y mi mamá tuvo que salir, lo enfrenté y le pregunté qué era eso. Él solo me calificó de loca y forcejeó conmigo para quitarme la cámara. Por la diferencia de tamaños y fuerzas, no tardó en arrebatármela. No le conté nada a mi madre porque sabía que lo iba a defender. Me sentí muy impotente. De verdad que no sabía qué hacer. Al final llegó la pandemia y por fortuna sus visitas, llamadas y demás se hicieron muy poco frecuentes.
y como ya no íbamos a la universidad, ya no tenía que verle su carota. Supongo que a raíz de este distanciamiento obligatorio perdió el interés o algo, porque como dije, ya no he sabido nada de él. Actualmente estoy muy feliz soltera, pero me da miedo que los confinamientos terminen y tenga que volver a verlo y toda la historia se vuelva a repetir. Experiencia por Zaira. Yo contaré la mía, la resumiré lo más que pueda. Yo era profesora a nivel preparatoria en una escuela privada. Me la pasaba con el coordinador porque quería entender bien cómo era el proceso de planeaciones, clases, evaluaciones y demás. El coordinador se portaba muy atento conmigo. Hasta había veces que me llevaba té al salón donde estaba dando clase. Pensé que era así con todos. Después de un tiempo empezaron a correr chismes de que él y yo andábamos. Comencé a alejarme de él porque no me gustaba este tipo de conflictos que ponían en riesgo mi trabajo. Un día él me dijo: «Tú y yo nos gustamos. ¿Qué vamos a hacer?». Y yo con mi cara de asombro le respondí: «Este es mi trabajo. No estamos en la escuela como alumnos. Por ética yo no ando con personas de mi trabajo y pues no quiero ninguna relación en este momento. Espero que esto no ponga en conflicto nuestra relación laboral». Y creí que con eso habíamos acordado estar simplemente como coordinador y maestra, pero estaba muy equivocada. Las cosas empezaron a tornar peor. A cada rato llegaba a donde yo estaba, y si por ejemplo hablaba con un alumno a solas por algún problema personal o de calificación, él se interponía y nos separaba. No quería que conviviera con nadie. Mis amigos profesores empezaron a dar cuenta también de estas situaciones. Además, se percataron también de que me espiaba por las cámaras de la escuela, gracias a que él tiene acceso a ellas todo el tiempo. Lo cacharon varias veces viendo la cámara donde yo estaba dando clase. Una vez salimos todos los profesores después de nuestra fiesta de fin de año. Él estaba tan borracho que me tocó los senos enfrente de todos y yo no supe qué hacer. No lo podía creer. Nadie lo podía creer. Cada día era peor que el anterior. Me quitaba clases, me acusaba con el director por cosas que yo no había hecho y decía muchas mentiras sobre mí. Una vez atropellaron a mi hermano y le conté la situación. También le dije que no daría las clases de la tarde porque iría a verlo al hospital. Al otro día me enteré que él les había dicho a todos que no creía que mi hermano estuviera en el hospital, que seguramente yo iba a faltar porque estaba cruda, porque desde que llegué me veía con mala cara. Mis amigos me cuidaban más, no me dejaban a solas con él en ningún momento. Yo ya no aguantaba esta situación, así que decidí renunciar. Lo peor fue cuando le conté al director todo esto y me dio a entender que yo era una zorra por haber estado mucho tiempo con él al principio. No me creyó que él y yo nunca tuvimos una relación y también me dijo que yo pasaba horas extra en la escuela por la relación que tenía con el coordinador. Así que, para ellos, en vez de ser la víctima, yo solamente fui una zorra que me acosté con el coordinador para tener mi puesto. Oscuros. Espero estas experiencias con acosadores estén siendo de su agrado. Si es así, por favor, déjame tu like y compártelo para que más gente pueda escuchar las historias. Sin más que decir, sigue disfrutando de este video. Llamadas entrantes. Me llamo Brenda Alvarado. Mi experiencia dura varios meses. Es toda una anécdota que terminó de la manera más horrible e increíble posible. Yo trabajo en un pequeño local de electrónica en una plaza en el centro de mi ciudad. Todo tipo de gente llega a todas horas para que se les arregle sus teléfonos o para comprar artículos para estos. Para nuestros trabajos damos garantía, así que si algo falla con el teléfono que les reparamos, nos pueden llamar para checar qué está mal y darle un buen servicio al cliente. Tenemos un teléfono fijo ahí en el local para recibir dichas llamadas. Un día, alguien habló.
Descolgué el teléfono y saludé. Nadie respondió. De hecho, no se escuchaba nada. Colgué. Al día siguiente se repitió. Aún no se me hacía especialmente extraño porque es normal que los teléfonos fallen o algo. Pero ya la tercera vez que esa misma persona habló, se escuchó solo su respiración. ¿Has visto el cliché de los pervertidos que cuando llaman y se quedan callados, solo se escucha cómo respiran agitados? Pues así fue. Colgué. Volvió a llamar al día siguiente a la misma hora. Ahí fue cuando me armé de valor y le dije que dejara de estar jodiéndome. Y entonces él respondió. Me dijo que también le gustaba la comida china. Así de simple. Para que entiendas esto último, en el edificio de enfrente de donde trabajo hay un restaurante de este tipo de comida, y me encanta ir ahí. Eso significa que él ya tenía información de mis hábitos. Colgué espantada. Las llamadas siguieron por un buen tiempo, y en ellas me decía cosas que le gustaba hacer, como ir al cine, qué tipo de películas eran sus favoritas y demás. En cuanto yo lo escuchaba, colgaba. Ya no sabía qué hacer. Mi jefe me dijo que si volvía a llamar, le dijera que le iba a avisar a la policía, y lo hice, pero no pareció importarle. Un día, llegó un hombre a dejar una bolsa de plástico sobre la vitrina de mi local y se fue sin decir nada. Todo esto ocurrió en segundos. Vi la bolsa y me di cuenta de que tenía el mismo símbolo que el restaurante de comida china, pero el que está por mi casa y al que voy siempre los fines de semana. Mi cerebro enlazó todo de inmediato. Ese tipo que dejó la bolsa era el acosador que me había estado molestando, y ya seguramente sabía dónde vivía. Le grité que se detuviera y le pedí ayuda a un compañero para que lo alcanzara y lo sometiera. Él, sabiendo de mi situación, hizo caso y lo logró alcanzar. Le pregunté quién era él, y me soltó, así sin que se lo preguntara, que un tipo le había pedido que dejara esa bolsa de plástico conmigo a cambio de dinero. Dice que no sabe quién fue. Nunca lo había visto. Lo dejamos ir después de que nos dio tanta información como pudo. Hasta aquí llegó el acoso. El enfermo se detuvo. Después de 2 meses conocí a un chico en un bar. Su nombre es Gerardo Martínez Rodríguez. Quiero que todos sepan quién es. Nos llevamos muy bien y desde ese día empezamos a salir. Yo nunca me di cuenta de lo siguiente hasta que comencé a sospechar de él. Fue algo de lo que me percaté como pequeñas piezas de un rompecabezas. Al principio te dije que el acosador acostumbraba a decirme en las llamadas lo que le gustaba hacer y lo que no. Bueno, pues a Gerardo le gustaba hacer exactamente lo mismo que al acosador y odiaba las mismas cosas. Por la mala calidad de las llamadas y porque seguramente cambiaba su voz, nunca me percaté de que eran la misma persona. Evidentemente, cuando tuve suficientes pruebas, lo enfrenté. Él lo negó todo. Pero ¿sabes qué? Aunque no hubiera sido él realmente mi acosador, ya eran para mí demasiadas pruebas como para creer que era inocente. Me daba asco el solo pensar en él, y ni se diga imaginarme a su lado. Nos separamos, y no lo volví a ver, afortunadamente. Pero me da miedo que siga por ahí, observándome, acosándome. Era tan obvio. Hola, quiero mantenerme en anónimo porque no quiero provocar problemas en mi familia, ni que la gente sepa quién soy. Esta anécdota sucedió hace muchos años, cuando yo era pequeño. Apenas estaba terminando la primaria. Mi cuñada era una señora muy especial. Me quería bastante. Siempre quería verme, como si yo fuera su hijo o algo así. De todo esto tengo muchos recuerdos porque fue algo que me marcó de por vida. Así que podré dar varios detalles a pesar de ser algo que pasó cuando era muy niño.
Tengo memorias en las que, cuando salía de mi escuela, veía el auto de mi cuñada ahí afuera esperando. Estaba incluso antes que mi mamá. Su auto era uno rojo con un rayón enorme en la puerta, por lo que no era difícil ubicarlo. Aún a mi corta edad, yo reconocía que esa persona de ahí era mi cuñada. Y de esto no estoy tan seguro, pero supongo que por algo lo recuerdo. Ella traía una cámara, la cual dirigía hacia donde yo estaba. A veces llegaba con mi mamá y le decía que esa señora estaba afuera de mi escuela viéndome, y mi mamá lo único que me decía es que quizá la estaba confundiendo, y por más pruebas que le daba, no me creía. Mi cuñada nunca me dejaba solo. Siempre estaba en mi cuarto conmigo jugando y platicándome cosas que creía que me interesaban, como caricaturas o videojuegos. Éramos muy unidos, pero había algo que me incomodaba de ella. Y todo explotó cuando me secuestraron. Estaba saliendo de la escuela. Mi hermano me llevaba a la casa. Como no estaba tan lejos, nos íbamos caminando. Pero entonces, un carro pasó. Se bajaron 3 hombres y empujaron a mi hermano para llevarme con ellos. Pagaron un rescate como de 300,000 pesos para liberarme. No tengo ninguna prueba, pero sé que la que organizó todo fue mi cuñada, porque además, después de que esto pasara, ella se separó de mi hermano y curiosamente tuvo una vida más holgada. Contándolo así, para alguien externo puede ser obvio que ella fue la culpable, pero mi familia se negó a creerlo siempre. Experiencia de Andrew. Compartiré mi experiencia con un acosador realmente traumática para mí. Soy estudiante de Bellas Artes y esta es una carrera que implica trasladar cosas pesadas o gigantes desde tu casa hasta la clase, como esculturas, maderas, cerámica, bolsas de yeso y demás. Un día salí a cursar a eso de las 5 de la tarde, un horario que al menos en Argentina es la hora a la que todos salen de cursar. Supercargada como de costumbre, estaba parada entre chicos con mochilas y cartulinas. Logro acercarme a unos tubos cerca de los asientos y ahí percibo por el rabillo del ojo que hay a mi lado un muchacho como de 2 metros mirándome el rostro sin disimular. Esta situación le parecería extraña a cualquiera, pero soy una persona que suele llamar la atención por su apariencia, ya que me encanta maquillarme y peinarme de manera extravagante, con stickers en mi cara, líneas sobre mi nariz, delineados súper exagerados, labiales azules o brillantes y cosas como esa. Un asiento se desocupa justo frente a mis narices y miro al muchacho para cederle el asiento, luego de percatarme de que él estaba sosteniendo una placa gigante de Telgopor, la cual estaba siendo pisada por todo el mundo. Él me dijo que no hacía falta con una sonrisa en su rostro, y me cedió paso tras argumentar que él tendría un viaje muy largo. Cuando me senté, empezó a hablarme, y yo, por no ser descortés tras su amable gesto, le contesté, pero de una manera muy casual, sin develar datos personales o nada que pudiera hacerlo confundir. El punto es que luego de eso volví a topármelo 2 veces más, y como vi que realmente no parecía un mal sujeto, cuando me pidió mi Facebook se lo di. Me buscó ahí mismo, giró su teléfono para que yo lo viera y ahí estaba mi perfil. Me mandó la solicitud de amistad y antes de llegar a apagar la pantalla, gira la mirada y me dice, «Acá te bajas, ¿no?» Tal vez sea exagerado para ustedes, pero yo no había visto a ese chico nunca antes en mi vida, y después de haberme visto 3 veces por 20 minutos en un transporte público, ya se había aprendido la parada en la que me bajaba, la cual estaba cerca de mi casa. En ese momento me puse a pensar en 1000 cosas. Y si sabía eso, seguramente también sabía dónde tomaba el autobús y dónde estudiaba, ya que solo hay una facultad de artes visuales cerca de esa parada. También sabía la hora a la que salía de cursar y me di cuenta de lo peligroso que era todo. Cuando llegué a mi casa, una amiga me aconsejó: bloquéalo, y si te lo volvés a cruzar y te pregunta, le decís que no lo bloqueaste, sino que tuviste que cerrar tu cuenta directamente. Él, como va a estar bloqueado, no va a saber si es verdad o no. Lo hice, y lo que pasó después me marcó de por vida. El día lunes, cuando salí de cursar, me dirigí a la parada,
y una vez allí, un muchacho salió de las sombras. Al principio no lo reconocí, estaba serio y jamás lo había visto fuera del transporte, pero era él. Para tener una idea deben saber que para cuando yo me subía, él ya estaba ahí, y según hacía un largo trayecto. Eso significa que caminó desde su parada hasta la mía, aun cuando están lejos la una de la otra. Le pregunté qué hacía ahí, estaba muy asustada. Era invierno y a las 5 o 6 de la tarde en mi ciudad ya estaba oscureciendo. No había nadie cerca y el tipo era enorme. ¿Qué haces acá? Yo te quería hablar un poquito por el temita del bloqueo de Facebook. No te bloqueé, tuve problemas con mi exnovia y tuve que cerrar mi cuenta. No, es que yo me asusté mucho porque no quería que se arruine esta linda amistad que tenemos. Perdón, pero yo no te conozco, dije intentando sonar lo menos brusca posible para evitar sobresaltarlo más de lo que estaba. Te vi un par de veces en el autobús, pero yo no te considero un amigo, ni siquiera sé tu nombre. Es que yo te tendría que haber sido sincero. Empezó a menear su cabeza frenéticamente de un lado a otro, con sus manos sosteniendo su frente. Yo no entendía nada. Me quedé en silencio, pero expectante por si sacaba una navaja o algo así. Es que yo te vi y me enamoré de vos. Retiró las manos de su frente, dejando ver ojos de corazón roto. Por eso cuando me dijiste que eras lesbiana... El tipo estaba prácticamente llorando. Miró mis cosas y me preguntó qué tal me había ido, como si nos conociéramos de toda la vida, como si fuera completamente normal la situación, como si hubiese sido normal lo que él estaba haciendo. En ese momento entendí que él estaba esperando el transporte conmigo y que cualquier movimiento en falso podría ponerme en peligro. Evidentemente no iba a poder razonar con él, así que decidí seguirle la plática como si nada. Llegó el autobús y él lo paró para subirse conmigo, pero cuando él se subió, yo me eché a correr. Como estaba cerca de la facultad, me escondí ahí, y afortunadamente aún estaban mis compañeros que se habían quedado para hacer una tarea para el día siguiente. No he vuelto a saber de él desde entonces, aunque de todas formas yo nunca más tomé esa línea de colectivos. Tal vez el tipo tenía algún problema mental y realmente no estaba al tanto de lo perturbador que era todo. Tal vez era un psicópata que disfrutaba la situación. Tal vez realmente estaba enamorado, o eso creía él. No lo sé, pero sin duda esa fue una de las experiencias más horribles en toda mi vida. Giro inesperado. Hola, me llamo Nora. Esta historia es pequeña y no creo que dé tanto miedo, por lo que no sé si pueda aparecer en un video. Lo que sí puedo decir es que dará una gran lección a quien sea que lo escuche. Pero bueno, te la cuento. Cuando yo trabajaba en un banco, tuve varios compañeros que se hicieron mis amigos muy cercanos. Los quiero muchísimo y seguimos saliendo aún hoy que ya no trabajo ahí. Tiempo después de que me fui y encontré otro lugar para trabajar, empecé a recibir mensajes muy subidos de tono de un número que ya no existe. Al parecer era un tipo con pésima ortografía que solo me estaba acosando. No tenía ni idea de cómo había conseguido mi número, pero ahí estaba mandando mensajes día y noche diciéndome lo bonita que estaba y lo bien que olía. Esto me sacó mucho de onda porque significaba que era alguien cercano, o al menos que en algún momento estuvo cerca de mí. Empecé a sospechar de absolutamente todos en mi trabajo. Aquí no me llevaba tan bien con la mayoría, así que eso aumentó más mis sospechas. Desesperada y con ganas de un hombro para llorar, le conté todo esto a mi mejor amigo de mi trabajo anterior. Él estaba tan asqueado como yo por los mensajes que mandaba el imbécil del número desconocido. Mi amigo incluso se atrevió a llamarle, pero no contestó. Bloqueamos su número con la esperanza de que no molestara más, pero se consiguió otro número con el que siguió jodiéndome. Cansada ya de esto, cambié ahora yo mi número, pero fue una sorpresa horrible cuando me siguieron llegando sus mensajes. En fin, para no hacer la historia más larga, no pude deshacerme de él.
pero un día que estaba con este amigo cenando, él se fue al baño y dejó su mochila. Como un pensamiento que viene nada más porque sí, pensé en el tipo de los mensajes y sin razón ni motivo le marqué. No sabes el horror, el asco, el miedo y todo lo horrible que te imagines que sentí cuando escuché que un teléfono sonó dentro de la mochila de mi amigo. De inmediato hilé todo. Terminé la llamada y el teléfono dejó de sonar. Llamé de nuevo al número y el teléfono dentro de la mochila volvió a sonar. Hasta me dieron náuseas de la impresión. Esperé a que regresara el maldito que se hacía pasar por mi amigo y volví a marcar el número con él ahí presente. Se puso pálido y de inmediato me trató de explicar. Yo solo me paré en ese mismo momento y huí, porque esa es la palabra. Huí del enfermo acosador que resultó ser mi amigo. Claro, no sin antes amenazarlo con que, si me volvía a molestar, le llamaría a la policía. Como dije al principio, y esto lo he reafirmado con varias historias que subes a tu canal, esta experiencia no es tan aterradora como tal, pero sí te da un gran mensaje. No confíen en nadie, ni en sus más cercanos amigos. Experiencia por Alejandra. En la universidad tuve un amorío bastante tóxico con una chica. Incluso se inventó que yo la había golpeado y se lo contó a muchas personas de mi entorno, incluida mi actual pareja, quien afortunadamente no le creyó, cuando en realidad ella fue la que me golpeó a mí. Luego de eso quiso buscarme, pero no de una manera normal, me acosaba hasta en la calle, hasta que la paré y la mandé a comer mierda, como dirían en mi país. Obviamente sin recurrir a la violencia. También puse en conocimiento a la institución escolar sobre el asunto en caso de que a la tipa se le ocurriera acusarme de alguna cosa peor. Gente loca hay en todos lados, hasta con caritas de ángel. Experiencia por Anónimo. Acabo de ver tu video acerca de acosadores, y mi historia tal vez te serviría para un segundo video acerca del tema. Esto es más común de lo que se cree, y sé que somos más los que sentimos vergüenza por eso y que no tenemos apoyo. Prefiero que me mantengas en el anonimato. Tuve mi primer novio a los 16 años, con el cual duré 4 años. En nuestra relación fue un hombre muy tranquilo y normalmente no discutíamos. Siempre me gustaba pasar tiempo con él. Lo tenía en cuenta para todo, como pasar tiempo con mi familia y amigos, pues siempre he sido sociable. Luego de terminar con él empezó todo mi tormento. Decidí no continuar la relación porque yo quería trabajar y estudiar, y él me empezaba a poner problemas por eso. Yo comencé a hacer mi vida estando sola, y de hecho quería estar sola, dedicarme a progresar. Él empezó a perseguirme a todas partes, a crear cuentas falsas en todas las redes sociales y publicar cosas sobre mí. Por ejemplo, un día dio a conocer un video para adultos donde una de las mujeres que participaba se parecía a mí y afirmó en las redes que era yo, que así de bajo había caído. Y todo lo que hacía en las diferentes cuentas era hablar mal de mí. Fui a denunciarlo varias veces, pero lo único que conseguí era que él no se me pudiera acercar. Debía mantener distancia de 100 metros. Cada vez se fue volviendo peor, porque las autoridades no me ayudaban. Decían que él debía agredirme físicamente para poder someterlo, y pues nunca pasó. Él sabía cómo hacer las cosas. Además, mi ex tenía amigos que lo ayudaban en la policía. Yo llamaba al cuadrante que debía cuidar el barrio donde vivía, y ellos nunca llegaban a ayudarme solo por cuidarlo a él. No sé cómo hacía para darse cuenta dónde yo iba a estar, o por ejemplo, qué ruta iba a tomar para ir al trabajo o a la universidad. Siempre me llegaba de sorpresa. Tanto fue mi trauma que aún 5 años después tengo delirios de persecución y me cuesta estar tranquila en la calle. Yo sentía que nadie me ayudaba y él se aprovechó de eso.
Una vez le dijo a mi papá que yo lo había mandado a golpear, y la respuesta de mi papá fue que entonces él me pegara más duro a mí. Lo único que hacía mi familia era ayudarle más que a mí. Eso jugó a favor de él, por supuesto. Me sentí tan cansada de eso que busqué la manera de no continuar con mi vida. Siempre estaba aburrida, ni siquiera ya me gustaba tener vida social ni conocer a nadie. Hubo un tiempo que puso a otras mujeres a hablarme que para que yo volviera con él. Se inventó que tenía cáncer y que yo debía andar de nuevo con él para recuperarse. Está loco. Lo que provocó fue que le cogiera repulsión a los hombres que se llaman igual que él y que fueran blancos. Ahora ellos me causan desconfianza inconscientemente. Me da impotencia que siempre a la que señalaron de mala mujer y mala persona fue a mí. Pero nadie se daba cuenta que él fue quien me hizo la vida imposible. Por eso no me gusta juzgar a las personas antes de escuchar las dos versiones. Y también me avergüenza que hoy en día me toquen el tema. Me hace sentir incómoda. Por un tiempo cerré todas mis redes sociales. Constantemente cambiaba de número para sentirme, entre comillas, un poco más tranquila. Te agradecería que publicaras mi historia. Tal vez le pueda servir a alguien, ya sea porque lo están acosando y tenga manera de parar esa situación, o de pronto alguien que sepa que su amigo o alguien de su familia está siendo acosado y pueda ayudarle en algo. No los dejen solos. Experiencia de Vanessa. En mi tercer año de secundaria llegó un maestro nuevo para dar clases de historia. No pasaba de los 30 años. Yo no le encontraba atractivo alguno, pero él era muy amable y un maestro comprometido con su labor. Sin embargo, la mayoría de mis compañeras desde el inicio le hacían comentarios extraños como «Usted es muy guapo, realmente debe ser un buen esposo». Personalmente me molestaba mucho, ya que yo podía percibir la incomodidad y vergüenza del maestro, quien jamás correspondió a ninguno de los comentarios o insinuaciones de mis compañeras. El 14 de febrero le llegaron varias cartas y dulces, y él no tuvo de otra más que aceptarlas. Entre las niñas que lo acosaban estaba la que tenía mejor promedio del salón. Ella siempre fue muy metida con los maestros, pero en especial con este. Lo esperaba sentada en la silla o el escritorio. Iba con él cuando nos tocaba receso y quería estar siempre pegada al profesor. Yo les contaba a mis padres lo que pasaba y que el maestro jamás respondió a ninguno de los comentarios o insinuaciones, pero tampoco pudimos hacer nada para que mis compañeras dejaran de hacer eso. En fin, creo que deberíamos dar la misma credibilidad a todos. No importa si es hombre o niño. Siempre es mejor escuchar las dos versiones antes de juzgar. Experiencia de Partigiano. A mí me ha pasado 2 veces. Soy mujer, lesbiana. La primera vez fue con una chica que se llamaba Esther. Tuve una relación con ella. Cuando terminamos, ella empezó a seguirme. Siempre la veía camino al trabajo. Vivíamos en el mismo edificio y ella iba a hacerme show, quería tirarme la puerta. Jamás lo logró, menos mal, y nunca le abrí. Pero un día, en la entrada, me dio una cachetada tan fuerte que hasta mis lentes volaron. Me dijo que no la podía dejar, que yo siempre sería de ella, y así como si nada, se fue a su departamento. Al día siguiente fui a la policía y le prohibieron acercarse a mí. Tampoco podía comunicarse conmigo. Lamentablemente no podía poner una orden de alejamiento porque vivía en mi mismo edificio. La segunda experiencia que he tenido con una acosadora fue con una chica, que yo ni sabía de su existencia. También vivía en mi mismo edificio. Empezó a buscar información sobre mí, hablaba con mis conocidos del edificio y empezó a seguirme. Logró que la contrataran en mi trabajo. Siempre estaba al lado mío. Un día hablé directamente con ella. No la confronté como tal, fue más bien una charla. Hablamos de la gran coincidencia de que ella trabajara en mi misma empresa. Obviamente yo sabía que no era coincidencia, pero me hice la loca. ¿Cuál fue mi estrategia? Bueno, sé que suena a una locura y me estaba jugando el todo por el todo, pero lo que hice
fue conocernos mejor, entre comillas, e hice lo posible por hacerle ver lo mal que se la pasaría conmigo. Ella renunció al día siguiente. Dejé de interesarle. Espero no tener un tercer caso. Nuestro futuro. Hola, me llamo Paul. Quiero contarles esta historia que me pasó cuando comenzaba la universidad. Ahí conocí a una chica de 20 años que es por quien cuento esta historia. Desde que entré al primer semestre, me di cuenta de que ella me veía de la manera más extraña posible, y no es solo que su mirada fuera penetrante, sino que su rostro raro no le ayudaba a dar buena impresión. Sin embargo, ella siempre fue muy linda conmigo. Era atenta, se preocupaba por mí y todo eso. Debo decir la verdad, y es que la chica no era muy conocida por ser guapa. Así que mis amigos se burlaban de mí porque decían que yo le gustaba a la fea. Nunca les creí, pensaba que ella era así realmente con todos. Pero esa idea la deseché cuando comenzó a hacerme los dibujos. No puedo enseñárselos porque ya no los tengo. No es algo que hubiera disfrutado conservar. El primero de ellos recuerdo que fue un boceto de nosotros agarrados de la mano. No era la mejor dibujante, pero sin duda tenía más habilidad que el promedio. Creo que su estilo era más aproximado a los dibujos japoneses. No supe qué decirle además de un gracias. Me sentí un poco incómodo, la verdad. En cuanto me lo dio, me dijo que lo conservara y se fue. El segundo dibujo me lo regaló al final de una clase de inglés acompañado de un beso en la mejilla. Era de nosotros abrazados frente a una casa. Por nuestras expresiones y por el anillo en el dedo, podía pensar que nos habíamos casado o algo. En ese momento ya no había modo de decirles a mis amigos que no le gustaba. El tercero me lo dio como un mes después. Nos presentaba de nuevo a ambos, pero ahora viejos. Lo raro de esto es que yo traía cicatrices en la cara y el brazo. Para este punto ella ya no huía tanto de mí, así que tuve la oportunidad de preguntarle por qué me representó de ese modo, con tantos arañazos y cortes, y solo me dijo que un día lo iba a entender. Durante 4 semestres, ella continuó dándome más y más de sus dibujos. Cada uno de ellos tenía situaciones muy raras que no entendía. En algunos estábamos discutiendo o desayunando, en otros teníamos unas vacaciones en la playa o estábamos en una cena navideña. Pero en otros hacíamos cosas horribles como dañar animales, o luego ella tenía un cuchillo en la mano. Mira, no quiero entrar en detalles, pero sí puedo decir que hubo varios como esos, y cuando me los daba, yo solo hacía una cara incómoda y ella me preguntaba si no me gustaba, y para no hacerla sentirla mal, le decía que me encantaban, aunque no era para nada cierto. Un día me preguntó si ella me gustaba a mí, y por supuesto le dije que no. A raíz de eso me dejó de dar dibujos y simplemente nos dejamos de hablar. Cuando me di cuenta de que ella ya no iba a tener ningún acercamiento conmigo, decidí tirar todos los dibujos que me dio y que me pidió que conservara. Estaba en mi cuarto y abrí el cajón donde los guardé. Los vi con detenimiento por última vez, como para tener un último recuerdo de ellos. Y no fue sino hasta entonces que me di cuenta de un detalle. En todos ellos había fechas escondidas. Era como si formaran parte del dibujo discretamente. Por ponerte un ejemplo, imagina que dibuja el interior de nuestra casa imaginaria. Pues en un cuadro en la pared en el que, no sé, había alguna imagen, ella ponía una fecha como 02 del 08 del 2028. Así había una gran cantidad de fechas en todos los dibujos. Y me di cuenta entonces que, si ordenaba las fechas, los dibujos comenzaban a tener sentido. Y se hacía toda una historia cuando los juntaba. Una historia nada agradable. En ella
Ambos nos hacíamos novios, salíamos de la universidad juntos, encontrábamos trabajo, nos casábamos, teníamos mascotas, vivíamos cosas juntos y, de repente, todo se torcía. Ella hizo una ilustración en la que una entidad sobrenatural la poseía, y entonces comenzaba a dañar a nuestras mascotas y a mí. ¿Recuerdas que te dije que había un dibujo de ella sosteniendo un cuchillo? Pues fue por eso que en los siguientes yo tenía cortadas por todo el cuerpo. Era una completa locura. Sentí un gran alivio por haber rechazado a esa chica enferma, y más aún porque no volvimos a tener contacto. Ya casi estamos llegando al final de esta primera recopilación sobre acosadores. Por favor, si quieres apoyarme, comparte el video, eso me ayuda bastante a seguir subiendo todo este contenido para ti. Te lo agradezco de antemano y sigue disfrutando de estas historias. Acosadores cercanos. Hola, vengo a narrarles una experiencia mía que en su momento fue toda una pesadilla. Si me dijeran que algo como lo que me pasó lo convirtieron en una película de horror, lo creería por completo. Todo comenzó cuando entré a trabajar en recursos humanos de una empresa. Los que trabajaban ahí eran increíblemente amables y muy pronto me hice de muchas amistades. Ciertamente el trabajo de alguien de recursos humanos es llevarse bien con los empleados, pero es que para mí era todo un placer llevarme bien con ellos. Eran fabulosos. Incluso me hice la mejor amiga de un muchacho con el que compartí muchas cosas de mi vida. Nada raro había ocurrido el primer año. La gente iba y venía y yo ya me había acoplado perfectamente a mis compañeros y al ritmo de trabajo. Pero después comenzaron a pasar ciertas cosas que arruinaron una gran parte de mi vida. Una tarde que regresé a mi casa, me llegó un correo electrónico de un remitente con nombre extraño, tipo hdsrln931@hotmail.com, algo así sin sentido. El correo no tenía título ni texto, solo un audio. ¿Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo en YouTube había una voz robótica muy famosa? Que era usada a veces en tutoriales o cosas así. Loquendo se llama. Bueno, pues el audio que recibí contenía esa voz. Esto fue lo que dijo. Hola, quiero decirte que hoy te veías hermosa. Esa falda de color azul con los tacones te luce muy bien. Un día espero tener el valor suficiente para decirte quién soy. Los primeros segundos no sentí nada, pero pronto un escalofrío atizó mi piel. Saber quién era el que mandó eso fue la primera pregunta que quería responder. Pero no por querer inmiscuirme con él o ella, sino porque así tendría a quien confrontar por hacerme esa clase de bromas. Unos días después, cuando llegué a casa, recibí otro mensaje. Me encanta verte caminar por la calle, siempre te ves muy contenta. Quiero que el día en que puedas sostener tu mano llegue pronto. No supe cómo reaccionar a este nuevo audio. Sin decirlo, quiso darme a entender que me estaba siguiendo. Desde ese día en adelante, me sentí muy insegura al andar en la calle. Ir y regresar del trabajo era una experiencia muy desagradable. Creía que en cualquier momento un tipo me secuestraría o algo peor. Luego recibí otro audio. Deberías dejar de hablarle a Antonio, es un aprovechado que solo te quiere en su cama. Esas palabras no hicieron más que empeorar mi miedo, pues ahora sabía que esa persona trabajaba conmigo. Antonio es un compañero del trabajo con el que me llevo muy bien, pero parece que al acosador no le parece buena idea que nos hablemos. Por mucho tiempo mantuve esto en secreto. El hecho de que pasaran los días y no me sucediera nada me animaba a no contarlo. Pero entonces me mandaron otra nota de voz que encendió definitivamente todas mis alarmas. Ojalá un día pueda conocer en persona a tu mamá y a tu lindo perrito.
Al día siguiente llegué con mi jefa y le conté esta situación. Sin que yo se lo dijera, ella concluyó que el maldito que estaba detrás de esto era alguien cercano a la empresa. Ella, tan amable como siempre, me dijo que no me preocupara, que la empresa pagaría los viajes en Uber hasta mi casa y de regreso por mi propia seguridad. Los mensajes siguieron llegando. Algunos ya eran muy subidos de tono. Relataban lo que me quería hacer y cómo lo quería hacer. Fue asqueroso. Al final, después de una temporada en la que vivía aterrada, tuve que lidiar con la gota que derramó el vaso. Espero que te vaya muy bien en tu viaje a Sonora. La única persona que sabía esto, además de mi familia, era mi mejor amigo en el trabajo. Esa frase que me mandó fue la prueba definitiva que reveló al acosador. Se lo conté todo a mi jefa, pero como nunca hubo pruebas reales más que mi propio testimonio, no procedió a nada. Sin embargo, por otras cuestiones terminaron despidiendo a ese asqueroso al que le confié tantas cosas, lo cual me permitió vivir mucho más tranquila. Experiencia por Mel. Tengo 2 acosadores. Uno es mi ex, del cual me separé hace 7 años. Pensé que estaba todo bien hasta que se apareció en mi facultad. Somos de diferentes provincias, yo de Buenos Aires y él de Santa Fe, ambos de Argentina. No habíamos hablado por meses y se empezó a aparecer a cada lado que yo iba. Me seguía al cuartel de bomberos al que yo pertenecía o me llamaba de diferentes números a mi celular, hasta que me decidí cambiar el número. Luego de unos años con mi nueva pareja, volvió a aparecer por redes sociales, lo cual me generó discusiones con el que en ese momento era mi novio. Al ver que después de un tiempo quedé soltera nuevamente, se hizo 10 perfiles de Facebook. Sí, 10 perfiles falsos para hablarme. Volvió a aparecer por mi casa y tuve que ponerle un perimetral por acoso. El segundo acosador es un chico que me empezó a seguir en Instagram. Averiguó dónde trabajaba y fue a verme ahí. Incluso pasaba cerca cuando yo salía de trabajar. O salía a correr los mismos días y horarios que yo lo hacía. Y ahora llama y cuelga todos los días unas 20 veces. Creo que confundió amabilidad con coqueteo y ahora me volví su obsesión. Solo espero que entienda que de mi parte no hay ningún tipo de interés. Saludos desde Argentina. Experiencia de Mariana. Tuve un novio que al principio era un caballero. Después se puso bastante celoso y controlador. Hasta se metió en mi misma universidad para vigilarme y siempre tenía que mantenerlo al tanto de dónde estaba y con quién. Manipuló a mi familia y a mi mamá la puso de su lado e hizo que sintiera que era indispensable para mí. Hasta que un día me di cuenta que me estaba perdiendo totalmente en él. Rompí como 3 veces con él, pero siguió buscándome, mudándose a la misma calle donde vivo, siguiendo en la misma universidad. Hasta una vez le dijo a mi mamá que cuando él quisiera, podía robarme en la calle. Ahí mis padres se pusieron en alerta máxima. Gracias a Dios que pasó esto hace 2 años y todo quedó atrás. Una niña, una mentira. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí para platicarles mi experiencia. Lamentablemente es más común escuchar anécdotas de chicas siendo acosadas que de hombres siendo acosados, pero hoy yo les traigo una de las últimas. A simple vista muchos se preguntarán dónde reside el terror, pero pónganse en mis zapatos y lo verán. Soy un maestro joven. No tiene muchos años que comencé a dar clases, pero ya he tenido la suficiente cantidad de alumnos como para empezar a olvidar sus apellidos. Por respeto y seguridad, quiero dejar en anónimo tanto el nombre de la escuela como el mío, y por supuesto el de la chica de la que hablaré, a la que vamos a llamar Patricia. Aquel año me tocaba dar clases de física a un grupo de primero de preparatoria. Cuando entré al salón, me encontré con lo mismo de siempre. Pequeños adolescentes que, como ya cursan un nuevo nivel superior, creen que son adultos.
A mí se me dificulta un poco aprenderme los nombres en un inicio, así que ni siquiera me molesto en recordarlos. Pero cuando pasé lista ese primer día y grité el nombre de Patricia, escuché una vocecilla risueña que me llamó la atención. Al levantar la mirada para dirigirla a la chica que contestó, pude ver un rostro sumamente tierno y lindo. La vergüenza se apoderó de mí porque nos quedamos viendo por unos cuantos segundos y luego regresé a la lista para continuar. Creo que todo comenzó ahí, de alguna manera. Patricia nunca fue muy dada a la física, así que acostumbraba a acercarse a mí supuestamente para preguntarme algunas cosas para entender mejor la materia. Pero me preguntaba de todo excepto de física. Qué películas me gustaban, qué música, qué comida y muchas cosas más. Para mí ha sido siempre muy claro que no hay que entablar ningún tipo de relación amorosa con un alumno, así que, tanto como podía, la alejaba o la enfocaba en el estudio. Llegó un momento en el que ni siquiera se esperaba al día que le tocaba clase conmigo, sino que me empezó a buscar por la escuela. Siempre quería platicar y yo lo único que hacía en respuesta era alejarla y le pedía de favor que se fuera a su clase o con sus amigos o algo. Luego llegaron las cartas. A veces, cuando entraba a mi casa y dejaba mis cosas, encontraba en mi mochila sus hojas llenas de letras y corazones escondidas entre mis libros. Decía ahí que le encantaba conocerme y que esperaba que pudiéramos llegar a algo más. Todo esto me causó muchísimos problemas con mi novia, porque vivimos en el mismo departamento y ella veía estas cartas pensando que eran de otra mujer con la que salía. Su confianza en mí erróneamente comenzaba a mermar. Un día decidí hablar con la niña a solas para explicarle que definitivamente nunca habría algo entre nosotros. Pero esto, lejos de hacerla desistir, hizo que se empeñara todavía más. En la escuela, yo la encontraba espiándome. Había días en los que yo estaba dando clase y por X motivo miraba a la ventana y la veía ahí escondida observándome. En cuanto se percataba, ella se iba corriendo. Otras veces yo estaba comprando algo en la cafetería y ella iba y se sentaba en alguna silla para verme todo el tiempo que estuviera ahí. Me empezaba a preocupar bastante la situación y sobre todo a incomodarme. Pero nada de esto se comparaba con lo que hizo después. Como 2 meses más tarde, cierta mañana, la directora me mandó a hablar. Apenas entré en su oficina, vi su cara de profunda impaciencia. Me dijo que me sentara y empezó a contarme que corría un rumor por toda la escuela de que yo me había acostado con Patricia. Tú que me escuchas, ¿puedes entender el problema en el que me iba a meter por esta mentira? Le expliqué absolutamente todo a la directora y a raíz de eso hablamos con la niña y sus papás. Cuando su papá escuchó el rumor, casi se avienta sobre mí para golpearme. Les expliqué también todo a ellos, pero se notaba que no confiaban en mis palabras. Es increíble que mi credibilidad fuera tan insignificante. Tenía muchísimo miedo de lo que me podrían hacer si terminaban creyéndole a la chica. Ese día casi pierdo mi trabajo, a mi novia, y por poco me llevan a la cárcel. Fue una locura. Afortunadamente, Patricia entendió el daño que me estaba causando y confesó que todo lo había inventado ella. Al final nada pasó. Yo seguí dando clases ahí y ella simplemente recibió un regaño y le prohibieron que se acercara a mí fuera de clase. Pero eso no impidió que a lo largo de todo ese año siguiera regalándome cosas y dedicándome sonrisas y miradas coquetas. Un altar descabellado. Hola, Ger. Me llamo Pablo. Mi experiencia gira alrededor de 2 cosas: mi cabello y mi estilista. Él es un hombre de casi 30 años que llegó a la estética donde me corto el cabello porque una de las chicas se había ido a otra ciudad. Lo contrataron y de inmediato se ganó el amor de todos los clientes que iban porque él era en extremo amigable y a todos les caía bien. Sin embargo, en mi caso, todo era un poco distinto. Y no me andaré con rodeos. Yo le gustaba. La primera vez que me lo dijo, me estaba cortando el cabello y se acercó a mi oído para confesármelo. Me alejé un poco y lo miré casi espantado. Él solo se empezó a reír.
Este muchacho tenía especial cuidado con el cabello. Es extraño explicar esto. Es como si cortara el pelo, pero a la vez se preocupara de que no se esparciera por todos lados. El punto es que mi cabello siempre lo dejaba bien separado de los demás cuando caía al piso. Recuerdo que varias veces lo observé y noté cómo casi lo acariciaba antes de cortarlo. Era sinceramente muy perturbador. Con el paso de los meses, la situación no hacía más que empeorar. Sus pláticas conmigo eran bastante sugestivas y me daba indirectas, demasiado directas, diría yo. En ese tiempo estaba muy de moda Snapchat y me abrí una cuenta nada más para seguir la tendencia. Ni lo usaba realmente. A veces subía una que otra cosa, pero nunca terminó de gustarme. Y además, yo aceptaba a cualquiera en mis amigos. No sé si alguno de los que está escuchando este relato tuvo Snapchat, pero según recuerdo, había una función en la app que hacía que los mensajes se borraran automáticamente después de que los vieras o algo así. Pues bueno, un día recibí un mensaje de alguien a quien no ubicaba del todo, pero como dije, esto es normal porque en realidad a muchos ni los conocía. Me envió 2 imágenes y un video. En este material me mostraba un altar al fondo de una habitación oscurísima y muy pequeña. El lugar era iluminado por un pequeño foco colgado del techo. En el altar había velas derretidas apagadas y fotos enmarcadas mías. Fotos que él me había tomado mientras me cortaba el cabello. Me había dicho que era porque necesitaba un álbum de todos sus trabajos. De haber sabido que iban a terminar ahí, lo hubiera mandado al carajo. Pero lo más extraño de todo eran los tantos muñecos que estaban ahí. Fueron hechos de tela y eran muy sencillos, pero el cabello que tenían estaba hecho con mi propio cabello. Sí, y era inconfundible, porque mi cabello siempre lo tengo pintado. Y en medio de todo el altar había un muñeco todavía más grande que estaba cubierto de cabello, no solo la cabeza, sino también la cara, el cuello, e iba descendiendo hasta un poco más abajo de los hombros. Curiosamente, esa figura tenía distintos tonos del cabello, lo que sugería que lo estaba guardando desde hacía muchos meses cuando yo me lo teñía de otro color. Pocos detalles más recuerdo, porque no pude ver más aquello debido a que las imágenes y el video se borraron por la misma aplicación. Esto es mera especulación, y espero no estar hablando mal de alguien sin razón, pero estoy segurísimo que esto fue obra del tipo de esa estética. Como supondrás, dejé de ir allí. No dije nada, solo dejé de ir. Me jodió tener que buscar otra estética y acostumbrarme a ella, pero al menos ahí estaría a salvo. Ahora, una cosa que me preocupa de cierta forma es que si ese tipo logró conseguir mi Snapchat, significa que conoce mis otras redes sociales porque ahí es donde publiqué que tenía Snapchat. Por consiguiente, sabe mucho más de mi vida personal de lo que me gustaría, incluida mi ubicación. Oscuros, así como un acosador, recuerden que yo estoy con ustedes todos los lunes, miércoles y viernes trayéndoles contenido en este canal. Espero estén disfrutando estas temporadas de terror tan queridas por todos nosotros. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.